Bienvenido a una nueva edición del Foro 50 por 50. Como saben, esto es una iniciativa que hizo el despacho por los 50 años, en el que a través de sesiones prácticas abordamos temas de interés jurídico. La idea es que la sesión dure un máximo de 50 minutos, de los cuales aproximadamente 40 serán para el tiempo de exposición y reservaremos unos 10 minutos para las posteriores preguntas. Las preguntas que no puedan ser atendidas no hay problema porque serán objeto de posterior respuesta de forma escrita en los días siguientes. Me acompaña mi compañera Ana Feria, que es asociada senior del Departamento de Derecho Tributario y gran experta en IVA. Por mi parte, me llamo Juan Carlos Jurado, soy asociado senior, en este caso en el Departamento de Derecho Público y Regulatorio. Estoy especializado singularmente en materia de contratación pública. El objeto de la sesión de hoy es abordar una de las grandes problemáticas. Yo diría que existen dos grandes obstáculos por los que las empresas de forma recurrente nos trasladan que no les resulta atractivo concurrir a licitaciones públicas. Por un lado, es la dificultad que tiene muchas veces licitar, la complejidad excesiva del procedimiento y sobre todo la dificultad que tiene en muchas ocasiones reunir la solvencia necesaria. Para eso existen remedios que darían para otro 50 por 50 y de hecho así lo haremos próximamente. Y el segundo gran obstáculo, y quizás sea el principal, yo por lo menos en mi práctica lo que me he encontrado, es el argumento tradicional de considerar que no licito porque la administración paga poco y sobre todo paga tarde. Pues bien, para aliviar ese procedimiento, para aliviar esa eventualidad, la legislación de contratos, ya de las directivas comunitarias, con el anterior texto refundido del 2011 y posteriormente también con la Ley Actual de Contratación Pública de 2017, ha establecido un procedimiento de agilización que tiene dos fases, la vía administrativa y la vía contenciosa, que permite reclamar con éxito de forma ágil a la administración. La importancia también de conocer este procedimiento y de sobre todo despejar estas dudas que llevan a no licitar, consideramos que es relevante porque lo estamos contando Ana y yo ayer preparando la sesión, porque también la contratación pública es un sector de negocio enorme. Según las propias cifras de contratación pública, el informe que hizo la ORIESCON, que es un organismo independiente de supervisión de la contratación pública en España, el informe anual de 2023, el año 2023 que tiene publicado, establece que la contratación pública en España representa casi el 12% del Producto Interior Bruto, supone el 25% de todo el gasto presupuestario. Con lo cual el volumen de negocio es enorme. Esa estructura de gastos fundamentalmente está en materia de servicios, en materia de obra. También existe un importante volumen de licitación en el sector de la defensa, un sector muy especializado que también tiene su normativa específica, y también es destacable la enorme cifra de gastos en materia de licitaciones sanitarias, como el 30% de toda esa cantidad. En ese gran volumen de licitaciones se estructura fundamentalmente en ese sector autonómico, el que reúne el 40% de las licitaciones, estamos hablando de 43.000 millones de euros, mientras que lo cual supone 63.000 licitaciones. Está el sector público estatal, que reúne menos volumen de licitaciones, el 33%, tienen menos expedientes, pero son de mayor cuantía. Luego está el sector público local, que reúne el 25% de todas las licitaciones y es el que mayor expediente realiza. Por tanto, en el sector público local es donde encontramos los expedientes de menor cuantía, es el sector público estatal que tiene los expedientes de mayor cuantía y el sector autonómico el que los tiene de forma más equilibrada. En la distribución de ese gasto, pues coincide precisamente las comunidades autónomas que más licitan, son curiosamente aquellas en las que tenemos, Pacho tiene nuestra implantación territorial. Está, por un lado, la segunda es Andalucía, la tercera es Madrid. Y Canarias también tiene una posición destacada en su gasto público. Ya por último, en esta pequeña introducción, los procedimientos de licitación que se utilizan, se provee de licitación, existen, como saben, diferentes procedimientos de licitación, el abierto, el negociado, el simplificado, el diálogo competitivo, etc. El mayor volumen se concentra al 75% de procedimientos abiertos, por lo cual con esto lo que quiero decir que no hay excusas para no licitar. Realmente es una oportunidad empresarial muy grande, es un sector de negocio que en el momento que se conoce es muy fácil
concurrir a licitaciones mucho más fácil de lo que parece, y el objeto de esta sesión es que también es más fácil de lo que parece pues conseguir cobrar. Entrando en el procedimiento de la posibilidad de reclamación que tiene la administración. La legislación de contratos lo regula, como he dicho, es un mecanismo que introduce con el contexto refundido para agilizar los procedimientos de cobro y que ha recogido la legislación de contratos, poniendo legislación complementaria. Se regula en el 198 y 199 de la legislación de contratos, y aquí tenemos el principal problema. Nuestra legislación de contratos, más que una ley, es un reglamento. De hecho, porque tiene una extensión enorme, es demasiado casuística, y la verdad es que se hace muchos apartados muy farragosos. Un buen ejemplo de lo excesivamente compleja que es en demasiados puntos es el mecanismo, es la regulación del pago del precio. La ley de contratos comienza estableciendo que la administración tiene la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes, dice el 198, a la acreditación de la realización de los servicios. A partir del cumplimiento de esos plazos, se iniciará la obligación de la administración de proceder al pago y, consiguiente, devengo del interés de mora. Para ello será necesario que el empresario que el contratista haya presentado la factura con el registro correspondiente por fase dentro de los 30 días siguientes a la realización de la prestación. Transcurridos esos 30 días de pago, transcurridos esos 30 días de pago, podrá el particular contratista iniciar una reclamación en vía administrativa, la cual deberá ser respondida por la administración en el plazo de un mes. Transcurrido ese plazo de un mes sin respuesta en la administración, se entiende reconocida la obligación de cobro y, consiguientemente, se puede iniciar la vía contencioso administrativa. Eso es la regulación en grandes rasgos. Entrando en el detalle. La contratación pública tiene la particularidad frente a la contratación privada, que la administración tiene una serie de prerrogativas. No estamos en pie de igualdad con un particular. Dentro de esas prerrogativas, un ejemplo prototípico es esta posibilidad, esta facultad que tiene la administración de dar su conformidad con el servicio, con la obra o con el suministro. Y ese es el momento que marca el inicio de la obligación de pago de la administración. Con carácter general, se establece que ese plazo es de 30 días desde que se realiza el servicio o de suministrar el bien. En los contratos de obra existe la particularidad de que ese inicio del plazo de los 30 días del que dispone la administración requiere que previamente haya transcurrido otro plazo. Ese plazo es con carácter general de 3 meses desde la recepción de la obra. Tiene 3 meses para emitir la liquidación final de la obra. Ese plazo general tiene una excepción, que es de 5 meses en obras de especial complejidad, en obras que requieren unas mediciones complejas, y siempre y cuando esté así regulado en el pliego, en esos supuestos, tiene la administración la facultad de poder emitir esa liquidación en 5 meses. A partir de ese momento es cuando se inicia el plazo de 30 días naturales que tiene la administración para proceder al pago. Transcurridos esos plazos de 30 días es cuando se iniciaría el devengo de los intereses de mora. Y ahora vienen también los condicionantes. No solamente tiene la administración obligación de actuar en un determinado plazo, sino que también tiene, especialmente el contratista, obligación de actuar en un determinado plazo. Concretamente es la obligación de facturación. El contratista tiene que proceder a emitir su factura dentro de los 30 días naturales siguientes a la prestación del servicio, y debe subirla a FAS. Esto realmente es una obligación, la ley de contrato está alineada con la obligación de facturación, porque además hace un reenvío, el 198. Sí, al final los plazos de facturación vienen marcados por la normativa tributaria. Cuando tu destinatario, en teoría deberías facturar justo en el momento de realización de la operación, y si tu destinatario es un empresario profesional, que en el caso de las administraciones públicas normalmente no estarán actuando con ese carácter, tienes hasta el día 15 del mes siguiente para expedir la factura. ¿Qué pasa con él? Y ahora lo veremos un poco más adelante, pues que es muy habitual
que se decida no facturar ante la situación, ante la expectativa de no cobrar. Veremos cuáles son, vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Porque muchas veces se decide, oye, no facturo porque no voy a cobrar. Aunque vamos a ver después las posibilidades que se nos abren una vez emitida la factura, pues es muy importante la emisión en el momento correcto. No solo porque una vez devengado el impuesto hay que ingresarlo y la forma de repercutirlo al destinatario en la factura, sino porque nos abrirá las posibilidades de cobro. ¿Qué pasa? Que muchas veces es difícil determinar en qué momento se ha producido el devengo de la operación. Si estamos hablando de suministro de bienes, parece que es más fácil, porque será el momento en que esos bienes se hayan transmitido a ese cliente, que en este caso es una administración pública. Si se trata de prestaciones de servicio, parece que es algo más indeterminado, pero si, por ejemplo, hubiesen concluido con la emisión de un informe a la administración pública, es evidente que ahí tendríamos una fecha a partir de la que se tendría concluido ese servicio. Entonces, es muy relevante emitir la factura porque tenemos que suministrar la FACE en el plazo de un mes, pero aparte tenemos que declararla e ingresar el IVA en el plazo correspondiente. Y una vez transmitido ese plazo de un mes, pues veremos cómo comienzan los plazos para, para poder iniciar esa vía judicial que va a comentar Juan Carlos. También muy importante el momento de emisión de la factura conectado con el momento de realización de la operación, porque la normativa del impuesto establece una cautela. Una vez transcurrido el plazo de un año desde el devengo del impuesto, si no se ha facturado, se pierde el derecho a efectuar la repercusión al destinatario. Debatíamos Juan Carlos y yo mucho porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene reconocido que si en ese plazo posterior a un año tú repercutes y tu destinatario acepta esa repercusión, pues es válida. Y el destinatario además se podrá deducir si actúa como empresario profesional. Pero bueno, tratándose de ingresos públicos, discutíamos hasta qué punto ese destinatario ente público tenía facultad de aceptar una repercusión realizada fuera de plazo y que no estaba obligada a aceptar. Por lo tanto, recomendación, nunca dejar de pasar el plazo de un año entre la fecha de devengo y la fecha de expedición de la factura, teniendo claro que debe emitirse siempre en el plazo en el momento de realización de la operación. Y si tuviésemos dudas sobre si la operación se ha devengado o no, como la administración tiene ese plazo de 30 días de aceptación tácita, es evidente que una vez transcurrido 30 días desde ese suministro de bienes, desde esa prestación de servicio, ya no hay dudas de que el destinatario ha aceptado tu servicio, ha aceptado tus bienes. Por lo tanto, si tuviésemos dudas en cuanto a ese momento inicial, el transcurso de ese plazo de 30 días nos marca que no va a haber ninguna duda con respecto a la obligación de facturación, informar en FACE, que es la forma de que la administración tributaria tenga conocimiento de la factura y, por supuesto, ingresar las cuotas repercutidas en la agencia tributaria a través de la declaración correspondiente. Claro, porque, como decía al principio, la Administración tiene la prerrogativa de decir cuándo da la conformidad al servicio. Entonces, en los contratos de obra, al final, el contrato de obra es un procedimiento más regulado, cómo se recepciona la obra, cuándo se emite la certificación. Entonces, el gran problema surge sobre todo en el servicio de suministro y más en el servicio, por el carácter muchas veces más tangible del mismo. El bien se recibe, sabe cuándo lo ha recibido y se emite la conformidad. Entonces, por eso asistió a la construcción jurisprudencial, traída además del contrato de obra, que es la recepción tácita. Es decir, oiga, usted, administración, no tiene un tiempo sine die para poder dar lo que es el servicio. La ley de contrato le establece que usted, como garante general, tiene un plazo de 30 días para dar su ok. Que hace en su contrario la interpretación, si usted en 30 días no da su conformidad, se entiende tácitamente que el servicio o el suministro está a satisfacción. Por lo cual, a partir de ahí, comenzará claro, el inicio de los 30 días para proceder al pago. Existe una doble vertiente, por tanto, en cuanto a esta obligación de facturación. Igual que la habitual, cuando nuestro destinatario es un particular que va a determinar la obligación de repercutir el impuesto e ingresar las cuotas, en este caso es que además pues nos va a marcar los plazos para después poder reclamar esas cantidades no abonadas por ese ente público. Sí, exactamente.
Entonces, por eso sería la primera conclusión, es que hay que mantener una actitud proactiva, o sea, no esperar, porque no solamente está desde el punto de vista de la legislación del contrato, que se nos vaya el plazo y el efecto más inmediato que tiene, como afecta al devengo de interés de demora, ¿no? Sino que está, por otro lado, en la obligación de facturación conforme a la normativa de IVA, que además nosotros no ha ocurrido a los clientes, que sobre todo ha habido algunas contrataciones que han sido por procedimientos especiales, etcétera, que en lo que no se da esa conformidad, se está en negociación con la contratación, no se quiere plantear una reclamación vía administrativa, mucho menos vía contenciosa, se está esperando hasta que nos encontramos muchas veces que ese plazo de un año ha pasado. Y en mi opinión, hay que pensar que desde el punto de vista de la administración está vinculada por el principio de legalidad. O sea, es muy clara la norma cuando dice que no, transcurrido el plazo de un año no tienes derecho a la repercusión de IVA. De igual forma que transcurrido el plazo de 4 años desde la prestación de servicio no tienes derecho a reclamarlo, por lo cual la administración no podría, entiendo yo, motu propio proceder a estimar esa reclamación, o al menos no podría hacerlo de forma simple, tendría que iniciar un procedimiento específico. Por lo tanto, la recomendación es, por supuesto, no dejar pasar ese plazo de un año, y también que tengamos en cuenta no solo a efectos de que si no se factura se ha dejado de ingresar el IVA en el momento correspondiente, en el momento del devengo de la operación, sino que además nos va a limitar después el acceso o nos va a retrasar los plazos para poder iniciar la acción judicial que va a comentar ahora Juan Carlos. Claro, en relación a esa obligación, en todos los pliegos, también lo estamos comentando ayer, en todos los pliegos se recoge como una de las obligaciones esenciales del contratista, que es el cumplimiento con las obligaciones tributarias, legales, etcétera, de seguridad social que correspondan. O sea, hay una traslación de la administración al contratista de cumplimiento de todas las obligaciones. En mi opinión, estaría esa obligación de repercusión en plazo. Totalmente. Entonces, recapitulando un poco, porque yo entiendo que además el procedimiento es, tal y como está regulado en la ley, es excesivamente complejo, sobre todo porque el problema que tiene la regulación es que establece una serie de requisitos, pero los distribuye en artículos de forma desordenada. Primero aborda el 2, luego el 3, en medio por el 1, etc. En primero es el prestación del servicio, el plazo que tiene la administración para dar su conformidad. Regla general, recordemos, son 30 días de la prestación de servicio. Si no lo da, deberíamos considerar que ha habido una recepción tácita si está de conformidad. El contrato de obra tiene la particularidad que la administración tiene esos 3 meses con carácter general para emitir la certificación final después de la recepción de la obra, y 5 meses en obras de especial complejidad. Una vez que se han verificado esos plazos, eso es la obligación de la administración, pero no debemos olvidar nuestra obligación como contratista, que es emitir la factura, subir la fase dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en la que hayamos prestado servicio. ¿Por qué? No solamente para cumplir con nuestro deber de facturación conforme a la normativa, no solamente para no incurrir en esa imposibilidad futura de repercutir el IVA, sino el tercer, y aquí lo enlazo con el tercer cuestión a tener en cuenta, para que se inicie la mora de la administración. Si la factura no se ha presentado en esos 30 días naturales, si no se ha presentado en ese plazo, el efecto que va a producir no es que no podamos subirla, podemos subirla, pero el devengo de los intereses de mora no se va a producir hasta que la factura, hasta que hayan transcurrido esos 30 días naturales de la fecha en la que yo he subido. Es decir, le estaría por ese retraso, en esa falta de agilidad a la hora de subir la factura, lo que nos va a suponer que le vamos a conceder un plazo de esta administración para proceder al pago, otro se quita el plazo de los 30 días y no podemos recuperar los intereses de demora. En esa reclamación que podemos hacer en vía administrativa, cuando haya transcurrido ese plazo y ya ocurra en mora, podemos presentar esa reclamación en vía administrativa, que es la antesala para ir a ese procedimiento en monitor, a esa acción judicial. Ahí le podemos reclamar, junto con principal, evidentemente, el interés de demora. También se puede reclamar los costes de cobro. Los costes de cobro, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una ley, una sentencia del reciente 2021 que interpreta la acción de morosidad, considerando que se tiene derecho a reclamar 40 euros por cada una de las facturas impagadas, con independencia de que esa una sola reclamación tiene totalmente el sentido, porque sería generar una complejidad innecesaria si tuviera que hacer una reclamación individualizada por factura para poder acoger más esos 40 euros de coste de cobro. Junto con el principal, los intereses de demora,
que son los fijados por el Banco de España para estas operaciones comerciales, esos 40 euros de coste de cobro por cada factura, también podemos reclamar lo que se llama el anatocismo, el interés del interés, en los términos establecidos en el 1109 del Código Civil, que eso se empezará a devengar desde que se presenta la reclamación. Presentada la reclamación en vía administrativa, se pueden dar dos circunstancias: bien que la administración, la circunstancia ideal, la administración nos contesta y procede al abono del principal y de los intereses, bien nos contesta y procede al abono del principal y no de los intereses, o bien no nos contesta en absoluto. Generalmente, yo por mi experiencia, se tiende a no contestar, por desgracia en muchas ocasiones, pero en otro enorme gran porcentaje lo que hace la administración es paga el principal, pero no paga el interés. La administración tiene una especie no sé, ¿cómo decirlo?, ¿no? De creencia, ¿no? de que ellos no abonan los intereses, no abonan salvo que se visita en esa reclamación. Si abonan los intereses no pasa absolutamente nada. Lo que habrá ocurrido, uno, que habremos tenido el efecto útil de recuperar el principal en esa reclamación vía administrativa, solamente por eso ya procede, ya es útil haber hecho reclamación, y en segundo lugar nos habrá facilitado enormemente la vía judicial, porque ya habríamos tenido un reconocimiento expreso de deuda como es el pago de esos intereses. Si nos ha pagado, si nos ha contestado desestimando de forma expresa, diciendo que no procede al pago, o pagando en parte, el principal lo interesa solamente una de las dos cosas, se iniciará el plazo de 2 meses para ir a la vía, para ejecutar la acción judicial. O sea, la acción judicial es un procedimiento contencioso administrativo, llamémoslo abreviado, es para entendernos una especie de monitorio, al final es como un monitorio contencioso administrativo. ¿Qué podemos hacer si la administración no nos contesta? O sea, si intentamos esa reclamación del pago, no nos contesta. Pues si le hemos presentado esa reclamación administrativa y no nos contesta, quedará abierta sin fecha, sin edie, la posibilidad de ir a la vía contencioso administrativa. No rige ese plazo de preclusión que establece la ley de la abolición de 6 meses para recurrir. Es una construcción jurisprudencial que tiene toda la lógica, en el sentido, si la administración no contesta, bueno, pues la penalización que tiene es que yo puedo recurrir de forma indefinida al contencioso. Nuestro consejo es ser proactivo, no esperar. En el momento que ya ha transcurrido ese plazo de 1 mes para que tenga la administración para contestar, se entiende desestimada, ir al contencioso. ¿Por qué? Primero, de forma evidente, para agilizar el cobro, y por el efecto positivo que tiene la medida cautelar, que ahora comentaré, y en segundo lugar, porque cuando se recurre frente al silencio administrativo, la jurisprudencia, y esto ya es jurisprudencia del Supremo, iniciada por nuestro TSJ de Andalucía, por la Sala de Málaga, que cuando el particular está recurriendo frente a la administración, no puede, sería injusto, por así decirlo, que fuera condenada a las costas. Si yo recurro frente a la administración, no me responde, no sé si llevo o no razón, no sé si mi reclamación no es fundada. Consiguientemente, si la administración incumple su obligación de contestarme y yo tengo que ir a un procedimiento judicial para ver si tengo o no razón, en el que encima no tengo la razón, que me lo podía haber olvidado si la administración me hubiera contestado, no tiene sentido que hubiera la condena en costa. Por eso es importante esa proactividad. Y es también importante porque este procedimiento se configura para agilizar enormemente la reclamación. En el momento que yo presento la reclamación y en el plazo de ese mes la administración no responde, se entiende reconocida la procedencia del pago. Existe esa presunción de que procede el pago. De ahí que yo pueda solicitar como medida cautelar la medida cautelar positiva de pago, que se conceda automáticamente. Además, esto implicará que se pueda recuperar el principal de intereses, solamente el principal de intereses, según lo que haya ocurrido, de forma relativamente rápida. Las medidas cautelares, la sustancia empieza separada y dependiendo del juzgado, pero en 2 o 3 meses con mucho, podríamos tener la medida cautelar positiva de pago. Salvo que la administración se oponga, bien porque ya procedió al pago de parte, en ese caso se pagará la diferencia, o bien cuando, que es el peor escenario, que oponga algún motivo de desactivación de servicio, etcétera, porque no procediera al pago. En relación a esto, o sea, el efecto este positivo que tiene la medida cautelar, comentábamos ayer cómo casa, ¿no?, con la posibilidad de la normativa tributaria de pedir la devolución del Claro, IVA. si al final todas estas medidas han funcionado, nos han concedido la medida cautelar y hemos obtenido el pago, hemos recuperado,
el principal y el IVA. No tenemos problema ninguno y además ha sido en un plazo corto. No ha habido mucha diferencia entre el momento en el que ingresamos las cuotas de IVA a través de nuestras declaraciones mensuales o trimestrales y el momento en que la agencia tributaria nos lo ha abonado. Pero puede ser, como comentaba Juan Carlos, pues que finalmente la administración se haya opuesto, oye, y esta medida cautelar no haya funcionado. Y tengamos que irnos a una instancia posterior que se nos vaya dilatando en el tiempo. Nos encontramos con que tenemos impagado el principal y la cuota de IVA, de vengada. En ese caso, pues la normativa del impuesto nos ofrece una vía, tanto si el cliente es un ente público como si el cliente es otro tipo de empresa, un particular u otro tipo de empresario o profesional. Lo que pasa que, como vamos a ver ahora, pues en el caso de que el cliente sea un ente público, introduce una serie de requisitos diferentes. Los requisitos generales, recordemos, es que haya transcurrido un plazo de 6 meses o 1 año desde el devengo de la operación sin que se haya producido el pago. 6 meses, 1 año en función de si este sujeto pasivo que ha prestado servicio al ente público factura más de 6 millones de euros o no. Que esta circunstancia, que es decir, que la factura emitida haya quedado reflejada en los libros registros exigidos por el impuesto en tiempo y forma, es decir, que la factura ya haya sido emitida y haya sido registrada. Luego, en el caso de destinatarios particulares, pues bien que se haya realizado el cobro mediante una jurisdicción judicial, se haya realizado un requerimiento notarial o bien se haya estado al cobro de la factura impagada de forma fehaciente. Esto cuando el destinatario no es un ente público, porque cuando es un ente público establece la norma que este tipo de medidas de reclamación, acción judicial, requerimiento notarial, etcétera, se sustituirán por una certificación expedida por el órgano competente del ente público de acuerdo con el informe del interventor o del tesorero. Por lo tanto, tendremos que esperar a que ese certificado sea emitido por ese funcionario, ese miembro de ese ente con el que hemos contratado para que acreditando el impago de la deuda. ¿Qué pasa? Pues que puede ser que ese certificado tarde un tiempo en expedirse. Tenemos en cuenta que tendría que haberse solicitado entre el impago y entre ese plazo que tenemos de 6 meses, una vez concluido el plazo de impago, para solicitar la deuda. Pues ahí, si el órgano no nos ha pedido el certificado, el silencio no es positivo, se ha pronunciado la administración tributaria y entonces tendríamos que esperar a que se pronunciase de forma fehaciente emitiendo el certificado. Problema, pues puede ser que en algún caso nos encontremos con que ese certificado pues se dilata en el tiempo porque el órgano no nos lo quiere expedir. Lo normal es que sí que se produzca esa expedición porque a fin de cuentas es una acreditación de una deuda y con esto pues podremos proceder en la vía normal, que es dentro de los 6 meses de finalización siguiente a la finalización del plazo para reconocer el impago, pues se emite una factura rectificativa y entonces se recupera a través de la declaración del IVA esa cuota tributaria que no hemos llegado a cobrar del ente público. Por lo tanto, pues en ese caso la reclamación judicial o la reclamación posterior quedaría reducida al principal de la deuda. Pero bueno... Sí que es verdad que ahí comentábamos ayer que apreciamos esa divergencia, ¿no?, entre la normativa tributaria y también la gestión de contratos, porque el 199 es muy claro, o sea, el procedimiento en el que se establece que transcurrido el plazo de 1 mes se considera que la administración ya ha reconocido, o sea, se reconoce la procedencia del pago, por eso se da la medida cautelar positiva de pago y por eso se establece que se condenará en contra de la administración, es decir, porque ha arrastrado a un procedimiento en el que la deuda se considera que está totalmente existente, ¿no? Claro, pero ahí hay esa norma intenta facilitar el cobro, mientras que la norma tributaria está inserta en lo que es el procedimiento general de cuotas de IVA impagadas. Y ese procedimiento, aunque la normativa comunitaria dice, en la directiva establece que los Estados miembros podrán regular determinados casos en que las cuotas impagadas no podrán ser recuperadas, nosotros nos estamos encontrando en el Estado que la regulación que ha hecho el Estado español es al contrario. Solo si cumples todos los requisitos que yo te establezco, te permitiré recuperar el IVA de impagados. Ahora mismo están planteadas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se considera
que todas estas limitaciones que establece la normativa española son contrarias a la directiva, porque están interpretando la directiva en sentido inverso, están siendo extremadamente restrictivas. Por eso comentaba antes que efectivamente, si nos han concedido la medida cautelar, pues sería la solución perfecta, y solo si nos vamos a tener que ir a un procedimiento más largo, entonces cuando nos interesaría ir a esta vía de recuperación de IVA impagado que establece la normativa tributaria, la normativa del impuesto, y que como todos sabemos y que probablemente todos habéis sufrido, es bastante farragosa, tiene muchos requisitos, tiene un coste económico, en el caso de particulares especialmente, y además conlleva un cumplimiento estricto de los plazos, en fin, que parece un poco contrario a ese espíritu de vamos a permitir recuperar el IVA impagado a los sujetos pasivos que tiene la directiva. Pero bueno, también la idea de comentarlo eso, que para aliviar las tensiones de tesorería que te produce el hecho de contraer con la administración y que los plazos de pago se dilaten o no en exceso, pues existe estas vías. Por un lado está la reclamación vía administrativa, la posibilidad del contencioso, la medida cautelar positiva, la posibilidad de combinarlo o no según se complica en el procedimiento con la devolución del IVA. Claro, sobre todo en cuantías más altas de cuotas de IVA repercutidas y no pagadas, sí que es conveniente, si vemos que no se nos ha concedido la medida cautelar, pues instar lo antes posible la solicitud de esa certificación para intentar agilizar y obtenerla en el plazo más corto posible. Que eso, en esa línea de también ser, que yo también soy consciente que es difícil, cuando se está contratando con la administración, pues el contratista lógicamente pues lo último que quiere es entrar en conflicto con el órgano de administración, está claro. Pero bueno, también dentro de la administración tiene muchas prerrogativas y el contratista tiene que saber que tiene también derechos importantes, y entre ellos es ser proactivo frente a un impago. Porque generalmente con la reclamación administrativa se suele conseguir aliviar y por lo menos cobrar el principal. Y es más, es que hay otras medidas. O sea, el impago para la administración tiene que saber que tiene consecuencias, porque no solamente está en que a partir de los plazos de pago que hemos comentado, yo puedo reclamar en vía administrativa, luego en vía contencioso administrativa, de esa forma tan expeditiva, se va a iniciar el deber con interés de demora. Es más, es que si yo soporto más de 4 meses de impago con la administración, tengo derecho a suspender el contrato. Y si el plazo por contra se incrementa hasta los 6 meses, tengo derecho a resolver el contrato. Con esto no quiero decir que sea una medida de plantear eso, pero bueno, de ir a la resolución, pero que son medidas que al final generan para la administración. Generan para la administración también la presión, un poco la presión necesaria para que pueda proceder al pago. Pero probablemente hay un cierto miedo por parte de los contratistas con las administraciones públicas a hacer cualquier tipo de acción, no sea que se vaya a indisponer la parte contraria, ¿no? No, yo eso siempre que lo comento porque ocurre mucho también incluso en vías de recurso a la licitación. Bueno, es que no voy a entrar a una licitación recurriendo un pliego, no voy a entrar a una resolución paralizándolo con un recurso especial. Yo que he estado, he visto la contratación 360 grados, he estado en mesas de contratación, he hecho pliegos, etcétera. Desde mi punto de vista no es fácil adoptar esas medidas de represalia como se cree, ¿sabes? Realmente cada cual está en su papel, el contratista tiene que poder ejercer gritar sus derechos. Más, con esto tampoco se está animando a ir en conflicto, sino que en esa reclamación se reclame consciente de todas las armas que hay, de plantearle, oye, que yo tengo esta vía y a partir de aquí empieza el derecho de interés de demora, si no te voy a reclamar en vía contencioso administrativa, y si esta situación se prolonga en el tiempo, voy a una suspensión del contrato, y si se prolonga aún más, voy a una resolución. La suspensión del contrato es que además es útil porque te permite, una vez que se acuerda la suspensión, reclamar también unos gastos de suspensión, mantenimiento de estructura, de personal, etc. Sí. Bueno, desde el impago ya nos hemos ido a la suspensión y la resolución del contrato. Está conectado porque lo regula la ley de contrato con su asistemática, ¿no? Dentro de la propia pago del precio regula los plazos de pago y también los plazos de suspensión. Sí. Yo animaría también al tema de la recuperación de las cuotas de IVA, pedir la certificación es como un acto muy aséptico, muy objetivo. Es simplemente te estoy diciendo que me digas cuánto me debes, porque por lo menos voy a recuperar el IVA de Hacienda. Esto sí que no pueden disponer en ningún momento a la otra parte, ni tenemos que tener miedo ni de que haya algún tipo de molestia por parte de ese ente público que se nos está encima demorando en el pago.
Por lo tanto, es verdad lo que es, insistir en lo que ha estado comentando Juan Carlos, que seamos proactivos y que quizás los tiempos han ido cambiando en las relaciones con la administración pública, también animados por medidas normativas, y que no seamos proactivos en nuestras reclamaciones. Y por último, dentro del régimen jurídico, existe una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha abordado estas cuestiones. Entre las cuestiones prejudiciales, las que tienen más relevancia son las dos siguientes. Por un lado, que clarifica el tema de los costes de cobro de los 40 euros que por cada una de las facturas, que bueno, eso tampoco tenía mayor complejidad. Y lo otro que sí es casi un torpedo, ¿no? La línea de flotación de la flotación de la ley de contrato, que le recuerda al legislador nacional que no ha traspuesto bien la directiva de contratación pública, no la ha traspuesto bien en el sentido de los plazos de pago. Realmente lo que está estableciendo, en definitiva, es que la administración tiene 60 días, porque tiene 30 días para darme el ok y luego tiene otros 60 días para pagar. Y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recogiendo la opinión del abogado general, es que no está previsto con carácter general en la directiva que por regla general, que de forma automática en todos los contratos, en todas las circunstancias, la administración se tenga que reservar ese plazo de 30 días. Que el plazo de pago son 30 días, por lo cual lo que no puede tener de facto son 60 días con carácter general. Que ese plazo de 30 días se puede establecer en los pliegos para supuestos muy específicos en los que la complejidad del contrato lo esté justificado, que no es la inmensa mayoría de los contratos. Con esto quiero decir, en la línea esa como conclusión final, ¿no? De ser proactivo, que cuando la administración, por mi experiencia, nuestra experiencia es cuando ante un primer planteamiento correctamente fundamentado, suele reaccionar de forma proactiva con el pago como mínimo del principal. Y sería recordarle, oiga, que hay unos plazos de pago, incluso ese plazo de pago que usted tiene de conformidad, no es que se quede en el tiempo, que existe la figura de la recepción tácita, es decir, pasado 30 días, usted ya se entiende que ha dado el ok, por lo cual se inicia el plazo para que me pueda pagar desde que yo subí la factura. Es más, que la propia Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice que en carácter general usted no puede tener esos 30 días. En segundo lugar, recordarle que si esta situación se prolonga en el tiempo, en 4 meses me puede dar lugar a la suspensión del contrato y a los 6 me da lugar a la resolución con un planteamiento en que atender a las circunstancias concretas de cada caso en cuestión. Sí. Y luego recordar, siempre lo incluimos en todas las reclamaciones, que si no responden en el plazo ese de un mes, se procederá a iniciar la vía contenciosa administrativa, que tiene esa medida cautelar positiva de pago, con la condena en costas de la administración. Ya por último, ¿no? Simplemente hacer referencia, que lo he olvidado al principio, que cualquier cuestión la pueden dirigir a través del chat. Ahí verán que la botonera superior de su pantalla, desplegándola, tiene que tener simplemente la precaución de hacer la pregunta dirigida a todos, para que así todo el mundo evitemos que se reproduzcan. Si no diera tiempo de contestar las preguntas que hubiera, o si no tiene ahora mismo ninguna y le surge alguna a lo largo de estos días, pues estamos totalmente disponibles. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, a pesar de este último problema técnico a última hora. Sí, cuestión del día. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Venga, adiós.